Bueno, buenos días, hermanos. Sean bienvenidos de nuevo. Les recuerdo que lo que estamos estudiando en esta clase dominical de este primer trimestre del año es lo que conocemos como la teología propia o la doctrina de Dios. Una clase que hemos titulado El Dios que confesamos. ¿Por qué? Porque está basada la clase en el capítulo 2 de nuestra confesión de fe. Y les recuerdo que lo que hemos visto hasta ahora es, lo primero que vimos fue la importancia de este estudio. Conocer a Dios es de suma importancia. Como leímos en repetidas ocasiones en Juan 17:3, conocer a Dios es la única manera de tener vida eterna. Después vimos en la segunda clase cómo podíamos conocer a Dios y dijimos que Dios se dio a conocer a los hombres en la creación, su poder y su eterno poder y deidad, como dice Romanos 1. Pero también, más específicamente, se dio a conocer a su pueblo en su palabra. Específicamente a nosotros, su pueblo, se nos dio Dios a conocer en su palabra. Y entonces es ahí en donde si un hombre va a conocer realmente a Dios, infaliblemente, con toda seguridad, como dice nuestra confesión, debe ir a la palabra de Dios. Cualquier conocimiento de Dios fuera de la Escritura, lo único que lleva a los hombres es a la condenación. Pero la palabra de Dios nos da a conocer verdaderamente a Dios. Y es ahí donde nosotros debemos ir. Y la vez pasada vimos lo que significaba conocer a Dios. La idea no es conocer acerca de Dios, sino es conocer a Dios. Eso es lo importante. Y hay una diferencia que vimos la clase pasada. Y a ese Dios lo podemos conocer nada más por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo que un hombre puede conocer verdaderamente a Dios. Ahora, el día de hoy, y ya ahorita más adelante les voy a explicar por qué vamos a comenzar con esto, vamos a estudiar los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Va a ser un estudio breve, espero que nada más nos tome esta y la otra semana, pero vamos a estar estudiando los nombres de Dios. Ahora, todos sabemos que los nombres son sumamente importantes. Quizás en nuestros días no tenga la importancia que sí tuvieron en la antigüedad, pero aún así el nombre de una persona sigue siendo de gran importancia. Los que somos padres sabemos la tortura por la que pasamos buscándole un nombre a nuestros hijos, si sonaban elegantes o no, si combinaban bien con nuestros apellidos. Es algo que a mi esposa nunca le gustó, ¿verdad? Es Flores, o sea, tiene que ser un nombre latinoamericano, no puede ser, ¿verdad? Eso es lo que pensaba mi esposa, y es cierto. Si podrían ser causa de burlas cuando crecieran. A nosotros nos gustaba mucho Benjamín, pero yo tenía un compañero que le decíamos Mincho y no queríamos que le dijeran Mincho. Entonces hasta en eso piensa uno, ¿verdad? Si queríamos que significaran algo importante para nosotros, hasta en eso pensábamos. Si iban a tener algún familiar o algún miembro de nuestra familia alguna disconformidad porque esperaba que el niño llevara su nombre o la niña. Si le pongo como tal miembro de la familia, el otro se va a enojar, entonces mejor no le ponemos a nada así. Y solo los que somos padres sabemos verdaderamente lo que es esa tarea. Pero la pregunta es, ¿por qué son los nombres tan importantes? Bueno, porque el nombre de cada uno sirve como un método de autorrevelación. El nombre que cada uno de nosotros lleva sirve para revelar algo de nosotros. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacen las personas cuando nos conocen? ¿Cómo se llama? Eso es lo primero que nos preguntan, o por lo menos la gran mayoría de las veces. ¿Cómo se llama usted? Y la respuesta que brindemos a esa otra persona le va a brindar una idea de quiénes somos nosotros. Por ejemplo, aquí yo traté de imaginarme algunos de los miembros de la iglesia en cada lado de la iglesia, entonces traté de poner algunos nombres.
Por ejemplo, Adriana. Adriana significa natural de Adria. Eduardo significa guardián de las mercancías. Diego, mi hijo Diego, nosotros le pusimos así porque queríamos un nombre bíblico. Pero Jacob no nos sonaba muy bien. Resulta que el nombre Diego viene de Tiago, que vino de Tiago. Diego es un nombre portugués de Tiago o de Tiago, que viene de Santiago, ¿verdad? Que viene al final de Jacob, que es Jacob. ¿Okay? Entonces, y significa suplantador. Pero todo eso lo pensamos. Felipe significa amante de los caballos. Daniela significa Dios es justo, viene de Daniel. Dios es justo. María significa eminente o excelsa. Gustavo significa báculo del godo. César significa adorno de cabello. Pues el nombre que encontré fue Gilberto, por eso obviamente Gilbert. Sirviente brillante. Sandra significa la protectora. Hernán significa atrevido o bravo. Alejandro significa protector de los hombres. Josefina significa Dios dará. Ingrid significa la hija. Marcos significa amargo. Fiorella, la que se parece a una flor. Miriam, rebelión. Raquel, oveja del Señor. Pablo significa pequeño. Angélica, la que se parece a un ángel. Beatriz, portadora de la felicidad. Carmen, jardín de Dios. Jacqueline, que se agarra el talón. Rebeca, lazo corredizo o trampa. Y Eric, el que reina. Ahora, los nombres significan algo. Ahora, yo no soy el guardián de las mercancías. Mi esposa no es originaria de Adria. Felipe no ama los caballos. Y espero que Diego no sea el suplantador, ¿verdad? Pero los nombres significan algo y nos dan a conocer algo de nosotros. En algunos contextos a mí me conocen como Eduardo. En otros contextos me conocen como Andy o Amor. En otros como Papi. En otros como Papá o Apá. En otros como Pastor y en otros como Doctor Flores. Y la importancia de todos esos nombres es que revelan algo de mí, sino que también reflejan, más importantemente, la relación que yo tengo con esas personas. Mis amigos me llaman Eduardo. Mi esposa me llama Andy, no les voy a decir por qué me llama así. Andy o Amor. Mis hijos me llaman Papi, mi hija me llama Apá y a veces Papá. En la iglesia me llaman o me suelen llamar Pastor y en mi lugar de trabajo me llaman Doctor Flores. Entonces no solo esos nombres me identifican a mí, sino que revelan la relación que yo tengo dependiendo del nombre con el que me llamen, con esas personas. Cada uno de ellos refleja una relación distinta. Bueno, en la antigüedad los nombres eran mucho más importantes que lo que significan hoy. En aquellos tiempos todas las cosas estaban definidas por el nombre con las que se les revelaba. Por ejemplo, cuando Isaac vio que su segundo hijo nació con su mano agarrando el talón de su hermano mayor, su hermano gemelo, le dijo Jacob, el suplantador. Lo que Isaac entendió es que su hijo quería ser primero, suplantar el lugar que tenía su hermano sobre él, y le puso a Jacob. El mismo Jacob, después de haber tenido aquel terrible sueño en aquel lugar Betel, en donde vio una escalera que llegaba al cielo, ángeles que subían y bajaban esa escalera, y que vio a Dios, a Jehová, en lo más alto de la escalera, él le puso un nombre a ese lugar, le puso Betel, que significa casa de Dios. Ahí estaba Dios, y así le puso a ese lugar. Y así se conoció hasta los tiempos de Moisés. Luego de haber esperado muchos años,
de haber tenido o soportado muchísimas burlas, de haber pasado muchas horas rogándole al Señor que le diera un hijo, y después de que Dios se lo dio, Ana le puso a su hijo Samuel, que significa Dios ha escuchado. Después de la mujer con la que José estaba comprometido, haber sido ella concebido, o haber concebido ella del Espíritu Santo, un ángel le aparece a José y ¿qué le dice? ¿Cómo le ordena el ángel que le debe poner a ese hijo? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Él es Dios que salvará a su pueblo. Y por eso José le debía poner así a su hijo, Jesús. Bueno, saber el nombre de Dios es de suma importancia para el pueblo de Dios, como les quiero dar a entender. Aquel que supiera su nombre en la antigüedad sería capaz de invocar el nombre de Dios y por lo tanto de relacionarse con Él. Por eso era tan importante en la antigüedad saber el nombre de Dios. Por eso vemos a Jacob cuando lucha en Génesis 32 con aquel varón y no lo deja ir hasta que le diga su nombre. Y para él era importante saber el nombre de Dios. Moisés en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 4, él le ruega al Señor que le diga su nombre para que Israel supiera que verdaderamente Él los había enviado. Él lo había enviado a él. Que voy a llegar yo y le digo, Dios me envió. No, dígame su nombre y así van a saber que usted me envió. Y Dios le dice en Éxodo 3:14, Moisés le dijo, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Cómo van a saber que Dios le había aparecido a él y le había dicho que fuera a ellos? Si después le decían, ¿cuál es el nombre del Dios de nuestros padres? No sé. Y por eso Dios le revela su nombre, porque era importante que él lo supiera, para que su pueblo entendiera que Él verdaderamente los iba a libertar. Ahora, ¿por qué debemos estudiar, los nombres de Dios? Es importante. Es importante porque nos permite a nosotros relacionarnos con Él. Es importante porque, como vamos a ver, nos revela algo acerca de Dios. Bueno, en primer lugar es importante porque nosotros debemos recordar y reconocer que Dios nos ha ordenado respetar su nombre. En Éxodo 27, ¿qué fue lo que Dios le dijo a su pueblo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este mandamiento implica muchísimo más que usar su nombre para todo. ¡Ay, Dios! Dios mío, en el nombre de Jesús. Ese mandamiento implica mucho más que eso. Eso es pecado. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Es un pecado terrible, que en el Antiguo Testamento era condena de muerte para el que hiciera eso. Eso es grave. Eso es malo. Eso es violar ese mandamiento. Pero implica mucho más que eso. Porque el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano implica que aquellos que están relacionados con Él buscarán de todas maneras honrar su nombre. Recuerden que los 10 mandamientos no es solo un precepto positivo, no es solo, un precepto negativo, sino hay un precepto positivo detrás. No debes tomar el nombre en vano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Honrar su nombre. Eso es lo que debemos hacer. Ese es el mandamiento para el pueblo de Dios. Es decir, que todos los que están relacionados con Dios reflejarán el carácter de Dios con sus vidas. Y que su nombre, el nombre de Dios, no será blasfemado por cómo nosotros, su pueblo, vivimos. Yo en mi juventud traje deshonra al nombre de mi familia por cómo viví. La manera en la que yo viví en el pasado, en mi juventud, trajo deshonra al nombre de mi familia.
como nosotros vivimos, cuando yo digo ser cristiano, estoy diciendo algo sumamente serio, que le pertenezco a Cristo. Y cuando yo vivo no de acuerdo como Cristo dijo que yo debía vivir, estoy deshonrando su nombre. Cuando yo digo ser cristiano, digo que Dios me salvó a mí y que soy su hijo. Y por lo tanto, como yo viva, puede traer deshonra a su nombre. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano también. Es blasfemar su nombre. En segundo lugar, es importante estudiar los nombres de Dios, porque el nombre de Dios o el estudio de los nombres de Dios radica en la grandeza que está adherida a ese nombre. El nombre de Dios es grandioso. Vayamos al Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Toda la Biblia habla de la grandeza del nombre de Dios. Yo nada más quiero darles algunos ejemplos. En Salmo 8, versículo 1, escribe David: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es importante estudiar los nombres de Dios porque su nombre es grandioso. En el Salmo 48, vamos al Salmo 48. Versículo 10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. El loor de Jehová está hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque su nombre es grandioso. En Salmo 76:1, vayamos al Salmo 76. Esto lo dice alguien que conoce cuál es el Dios de su pueblo. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Como cristianos nosotros decimos conocer a Dios. Como iglesia nosotros decimos conocer a Dios. La pregunta es esta: ¿es grande el nombre de Dios entre nosotros? Espero que sí. Y yo creo que el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia para que el nombre de Dios sea grande entre nosotros. Pero eso lo dice alguien que conoce cuál es el Dios de su pueblo. En Israel es grande su nombre. En la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos es grande el nombre de Dios. Le honramos a Él, le amamos a Él, le obedecemos a Él. A eso es lo que queremos llegar. Por eso estamos estudiando la doctrina de Dios. Estudiar entonces los nombres de Dios es importante porque nos va a ayudar a comprender cómo debemos alabar y adorar a Dios. Si su nombre es grande, si su nombre es grandioso, si conforme a su nombre, así es el loor hasta los fines de la tierra, entonces ¿cómo debemos adorar a Dios? Con todo nuestro ser, con mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Si el nombre de Dios es grande, si conforme a su nombre así es el loor hasta los fines de la tierra, ¿cómo debo yo vivir mi vida? Para Él. Porque su nombre es grande.
La otra razón por la que debemos comprometernos con este estudio es porque conocer los nombres de Dios le va a servir al creyente en su vida espiritual. Proverbios 18:10. Vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 10. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte, dice, es el nombre de Jehová. Conocer los nombres de Dios nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Todos nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios, o los que dicen, los que somos cristianos. No voy a decir los que dicen, no, los que somos cristianos. Fuimos salvados por la gracia y la misericordia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero aún el pecado mora en nuestra carne. Y ciertamente pecamos aún. Caemos, nos sentimos muy mal, pero el Señor nos levanta. Y luchamos contra nuestro pecado. Esa es la marca del verdadero creyente, que está luchando contra su pecado, que lo odia. Y nuestra vida espiritual día a día es una batalla constante. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Es una batalla constante, no contra cosas físicas, no contra lo espiritual, contra Satanás, contra nuestro pecado, contra el mundo. Esa es la vida espiritual. Y constantemente estamos sintiendo esas aflicciones, esos ataques. ¿Por qué caemos? ¿Cuál es el argumento que hemos puesto en esta clase? ¿Por qué es que caemos en pecado? Porque no conocemos a Dios lo suficiente. Por eso caemos y por eso pecamos. Porque si conociéramos realmente a Dios, conoceríamos que su nombre es una torre fuerte. ¿A quién voy a acudir yo? A Dios. Estoy siendo tentado, ¿a quién voy a ir? Sino a Dios. Estoy siendo atacado por Satanás, por mi pecado. ¿Quién es el único que me puede ayudar? Aquel que es una torre fuerte, cuyo nombre es una torre fuerte. Aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Aquel que es capaz, el creador de todo, que es capaz de darme a mí todo lo necesario para luchar contra ese pecado. Por eso es importante conocer a Dios y conocer los nombres de Dios. Porque en ellos Dios nos revela algo acerca de sí mismo, para nuestro bien espiritual. ¿A quién vamos a ir nosotros cuando necesitamos auxilio? A Dios, cuyo nombre es una torre fuerte. Ahora, es muy importante reconocer esto, que los nombres de Dios no son ni las expresiones, ni mucho menos las invenciones de hombres finitos intentando entender al Dios infinito. Es decir, cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, la estamos leyendo anualmente o cada 2 años o constantemente estamos meditando en un pasaje y vemos algún nombre por el cual de Dios que encontramos en la Escritura, ese nombre no es que Moisés se le ocurrió ponerle ese nombre a Dios. No es que a David se le ocurrió decir que el nombre de Dios es una torre fuerte. A Salomón. No es que a Pablo se le ocurrió llamarle a Dios Padre. Como todo lo demás que tiene que ver con Dios, sus nombres también dependen de su autorrevelación a los hombres.
Es decir, cada vez que vemos un nombre de Dios en la Biblia, es Dios revelando algo de sí mismo a nosotros, su pueblo. Elohim, vamos a ver, es Dios revelándose a nosotros, su grandeza, su majestad. Adonai, vamos a ver ahora, es Dios mostrándonos a nosotros algo acerca de sí mismo. El Shaddai, Padre, es Dios revelando algo acerca de sí mismo a su pueblo. Eso no es un invento de un hombre que quiso tratar de interpretar a Dios. No, es Dios revelándose a sí mismo por medio de sus nombres a nosotros, su pueblo. Herman Bavinck, un teólogo holandés, dijo lo siguiente: los nombres de Dios son las designaciones de sus excelencias, de sus obras poderosas y de sus alabanzas. La Escritura no conoce nada de una divina esencia que pueda ser descubierta y conocida por los poderes del intelecto humano aparte de la revelación. Nada. Y eso ya lo vimos en la segunda clase. Así como Dios se revela, así es Él. En su nombre, Él se hace conocido a nosotros. Dios nos ha dado a conocer su nombre, si usted es cristiano. A esta iglesia Dios le ha dado a conocer su nombre, porque el fin de Dios es que nosotros le conociéramos a Él. Ese es el fin de la salvación. Y en sus nombres Él nos revela cómo es Él. Él es el majestuoso, Él es el Señor, como vamos a ver. Él es el Todopoderoso y Él es nuestro Padre. Dios también le ha revelado a los hombres su poder, su deidad, su carácter y sus atributos en sus nombres. En cada uno de los nombres que encontremos en la Escritura, Dios le ha dado a conocer algo de todas esas cosas a su pueblo. Su deidad, su poder, sus obras y sus atributos y su carácter. ¿Cómo es entonces que Dios se revela en sus nombres? Y el primer nombre que vamos a estudiar es el nombre Adonai. Ahora, ¿por qué empezar con ese nombre? Primero, ¿por qué estamos estudiando los nombres de Dios? El capítulo 2 de nuestra confesión inicia así. Párrafo 1. El Señor nuestro Dios. La razón por la cual nosotros estudiaremos los nombres divinos y por la cual iniciamos con este nombre Adonai es porque nuestros antepasados en la fe, los que editaron nuestra confesión, la Reforma misma reconoció la importancia de sus nombres. Inician así: el Señor nuestro Dios. Inician con el nombre o uno de los nombres de Dios. Y reconocieron al menos uno de los tantos nombres que Dios se reveló a sí mismo en la Escritura. Por eso estamos estudiando los nombres de Dios, porque la confesión inicia con los nombres de Dios. El Señor nuestro Dios. Y por eso iniciamos con Adonai. Ese nombre Adonai se traduce usualmente en el Antiguo Testamento como Señor. Se usa aproximadamente unas 300 veces en todo el Antiguo Testamento. Es el plural de Adón. Adonai es un plural. Es el plural de la palabra o el término hebreo Adón, que viene, se supone, de Adán. Adán quiere decir gobernador, amo, señor. Entonces ese término Adón viene de Adán. Y Adonai es el plural de ese término y significa entonces Señor. Ahora, como el nombre que vamos a ver la próxima semana, Elohim. Elohim es otro plural. Algunos creen que esa palabra Adonai lo que está refiriéndose es a la doctrina de la Trinidad. Entonces, como es plural, tiene que ser porque se está refiriendo a la doctrina de la Trinidad.
Pero no tiene que ser así. Sencillamente, como por ejemplo en Isaías capítulo 6, Isaías dice, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y algunos dicen, ve, ahí está la Trinidad, santo, 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 son tres. Pero lo que el profeta está queriendo hacer es enfatizar ese atributo de Dios, su santidad. Por eso lo hace, la repetición era una regla, una herramienta que se usaba antes para enfatizar, para énfasis. Santo, santo, santo. No se está refiriendo a la Trinidad, aunque sabemos que Dios es trino. Y Dios es revelado en la Escritura como un Dios trino, como vamos a ver, y como lo deja claro en nuestra confesión. Pero Adonai se usa de la misma manera, se usa con el plural, se usa para magnificar la majestad de Dios, para hacer énfasis de que Él es el Señor majestuoso. Para eso se usa el plural, es un signo de excelencia de ese nombre, de la persona que lleva ese nombre. Entonces por eso la Escritura usa el plural. Ahora, cuando veamos Elohim, ya me estoy adelantando, pero en Elohim sí leemos, ¿verdad? En Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Es difícil ver si realmente, si no es que es una conversación en el seno de la Trinidad, ¿verdad? O si es igual un lenguaje de majestad, como se llama en la literatura. El significado principal, como dije, de ese nombre Adonai es Señor. Entonces nosotros cuando leemos en la Escritura Señor, puede ser Jehová, puede ser Adonai, porque Jehová a veces es traducido a Señor, pero en la gran mayoría de las veces es traducido como Señor. Ahora, ¿qué indica ese nombre? ¿Qué indica que Dios es Adonai? Bueno, que Él es el dueño de todo. Eso es lo que quiere decir. Cuando Dios se revela a sí mismo como Adonai, con ese nombre, lo que está dándonos a entender a nosotros es que Él es dueño de todo. Todo lo que existe le pertenece a Él. El primer uso de ese nombre ocurre en Génesis capítulo 15. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15. Dios le aparece a Abraham en un sueño, en una visión, y le dice: no temas, el versículo 1, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Noten lo que le dice a Abraham en el versículo 2: Señor Jehová, Adonai Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. El patriarca Abraham reconoce que Dios es el creador, el dueño de todo. Él dispone de toda la creación, pero él está sin hijo. Él sabe que Dios le ha prometido una gran descendencia, y él está sin hijo, pero él sabe que Dios es el creador, el dueño de todo. ¿Y cómo se acerca a Él? Adonai Jehová, Señor Jehová. Tú eres el Señor de todo, pero estoy sin hijo. ¿Qué vas a hacer? Eso es. En Josué capítulo 5. En Josué capítulo 5 tenemos una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios a los hombres. Lo que tenemos ahí no es otra cosa que una cristofanía. Es Cristo manifestándose a los hombres antes de su encarnación, en la forma del ángel de Jehová. En Josué capítulo 5
Versículo 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi Adonai a su siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué vio a Dios ahí, parado frente a él como el príncipe de los ejércitos de Jehová, con una espada desenvainada. ¿Y qué hizo? Lo único que puede hacer cualquier hombre cuando está parado frente a Dios: postrarse y adorar y admitir que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, el dueño de nuestra vida, nuestro amo, nuestro maestro. Eso es lo que significa. Y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué tengo que hacer? Tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, ¿qué hago? Eso es. En Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dios le dice esto a los sacerdotes, reprendiéndolos. El hijo honra a su padre. Eso es lo que debe hacer el hijo, ¿no? El hijo debe honrar a su padre y a su madre. Y el siervo a su señor. ¿No es eso lo que tiene que hacer un esclavo con su amo? Honrarle. ¿O no? Sí. Yo le pertenezco a mi dueño, al que me compró. Bueno, eso es lo que se supone que debe hacer el esclavo con su amo. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Está diciendo los sacerdotes: si yo soy su padre, entonces ¿por qué no me honran a mí? Y si soy Señor, y si soy Adonai, dice Dios, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Por qué no me temen? Eso es lo que Dios quiere dar a entender a su pueblo cuando Él se revela como Adonai. Él es nuestro dueño, nuestro amo, y por lo tanto no solo debemos obedecerle, no solo debemos servirle, sino que le debemos temer. Porque Él es nuestro Adonai, Él es nuestro Señor. Entonces, ¿qué desea Dios revelar con ese nombre Adonai? Bueno, que Él es el Señor del universo, el amo, el creador, el dueño de todo, el gobernador de toda la creación. Y eso es algo que obviamente nos confronta a nosotros. Cuando decimos: esta es mi casa, este es mi carro, este es mi dinero, esta es mi vida. Y no es así. Dios es el dueño de mi casa, de mi carro, de mi dinero y de mi vida. Y de mis hijos. Yo no soy dueño de nada. Dios me ha dado esas cosas a mí como un administrador nada más. Pero Él es el dueño de todo. Porque Él es Adonai, Él es el único Adonai que existe. Entonces eso nos confronta a nosotros. Dios es Señor. Y nosotros queremos decir: no, esta es mi casa, este es mi tiempo. Mi tiempo libre para sentarme a ver televisión. No he leído la Biblia, no he ido a la iglesia, no, pero es mi día libre. Domingo. Déjeme quedarme aquí en la casa, déjeme ir al estadio, es mi tiempo libre. No, no es su tiempo. Si usted dice, si usted es cristiano, usted le pertenece a Dios y Él es su Señor y usted le debe obedecer a Él. Eso es lo que implica el nombre de Dios, Adonai. No es mi dinero, no es mi automóvil, no es mi casa, no es mi dinero. Todo le pertenece a Dios. Y como yo administre todas esas cosas, le manifiesta al mundo si yo le pertenezco a Él o no. Si yo reconozco que Él es Señor de mi vida o no.
Como yo use mi carro, como yo use mi casa, como yo gaste, en donde yo gaste mi dinero, de eso depende si yo entiendo que Dios es mi Señor o no. Todo depende de eso. El otro día la refrigeradora está botando agua. No sé por qué. Mucho menos yo, que yo no sé nada de esas cosas, pero mi esposa y yo estábamos orando y yo dije: Señor, esto te pertenece a ti. Bueno, haz algo. Arréglalo, dale sabiduría a quien vaya a venir para que sepa qué es lo que está mal, porque cuesta muy caro. Pero eso le pertenece a Dios, no a mí. Así debemos entenderlo todos nosotros. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Él es el Señor, Él es el Adonai. En Éxodo capítulo 4, y nada más quiero rápidamente recordarles eso, Éxodo capítulo 4. ¿Qué le ordena Dios a Moisés? Que tiene que ir a Faraón y decirle que tiene que dejar ir a Israel, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace Moisés? En el versículo 10 de Éxodo 4 le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios le había revelado su nombre a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y ese yo soy el que soy le había dicho a él: ve a Faraón. Y Moisés está: ay, pero soy tardo de lengua, no puedo hablar bien, ¿cómo voy a ir yo a Faraón? No soy yo Dios, yo soy el que soy. Y vean lo que le dice Dios en el versículo 11. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Adonai? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Qué tiene que hacer Moisés entendiendo que él es Adonai? Ir. Él no debe preocuparse si habla bien, si habla mal, si tartamudea, nada. Él solo tiene que obedecer al Señor. Eso es lo que se esperaba de Moisés, porque Dios es el Señor. Y muchas veces nosotros vamos a la palabra, leemos algo y ¿qué hacemos? Ay, no, Señor, es que eso no puedo hacer. No, usted tiene que hacerlo y punto, porque Él ha dicho, el Señor ha hablado. Nosotros debemos obedecer nada más. Pero muchas veces en nuestro pecado, en nuestra carne, hacemos lo mismo que hizo Moisés y desobedecemos y buscamos la excusa más ridícula para desobedecer a Dios. Les voy a preguntar una pregunta nada más. Yo sé que siempre pongo el mismo ejemplo del día del Señor, pero es que es tan fácil de quebrantar ese mandamiento de Dios nuestro Adonai. ¿Quién de nosotros se ausentaría de su trabajo por un dolor de cabeza? ¿Quién? ¿Quién se ha ausentado a su trabajo porque está con gripe? ¿Quién llama a su jefe y le dice: vea, jefe, estoy con mucha gripe, no puedo ir a trabajar? ¿Quién? Le apuesto a que ninguno de nosotros ha hecho eso, a menos que estemos al borde de la muerte. Pero ¿por qué lo hacemos cuando es el día domingo? Bueno, nuestro Adonai nos ha dicho que debemos acordarnos del día de reposo. ¿Y por qué es tan fácil encontrar las cosas? Es que tengo un dolor de cabeza terrible, estoy con gripe, voy a ir a infectar a todo el mundo ahí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted ya tiene los síntomas, ya el virus ya pasó. Entonces ya usted ya infectó hace 15 días a su hermano. Entonces en ese momento no va a infectar usted a nadie. Venga. Pero me explico. Si conocemos realmente que uno de los nombres de Dios es Adonai, entenderemos que nosotros somos sus siervos y que por lo tanto lo que se espera de nosotros es obediencia. Nada más. La otra semana seguiremos con los otros nombres de Dios y terminaremos con lo que tenía aquí porque ya no me dio tiempo. Pero muchas gracias, hermanos.